Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión alimenticia, en los cuales los integrantes son Natalia Garcés, Piela Marciani y quien les habla, Alexandra Temoche. Con respecto a esta enfermedad, que es transmitida por los alimentos, es un síndrome que es originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contiene agentes etiológicos, o sea, microorganismos, en cantidades tales que afectan a la salud del consumidor. Con respecto al alimento contaminado, es un alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas para el ser humano. Con respecto a estas enfermedades, pueden ser de dos tipos. La infección transmitida por alimentos, que se produce por la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos, perjudiciales para la salud, como virus, bacterias y parásitos. Por ejemplo, la salmonela, el virus de la hepatitis y la trichinella staphylococcus. Con respecto a la segunda, es la intoxicación causada por alimentos, que se produce por la ingestión de toxinas o venenos que se encuentran presentes en el alimento ingerido y que han sido producidas por hongos o bacterias, aunque estos ya no se hallen en el alimento, por ejemplo la toxina de la botulínica, ¿no? Las enfermedades más frecuentes vienen a ser, la primera que les vamos a mencionar va a ser el Clostridium botulinum, que es el botulismo, que puede causar insuficiencia respiratoria o la muerte. El origen alimenticio vienen a ser los alimentos en mal estado, mal enlatados, especialmente verduras enlatadas en el hogar, pescado fermentado, papas asadas en papel de aluminio, ajo envasado y ese tipo de cositas, ¿no? Con respecto al Staphylococcus aureus, es envenenamiento por consumo de alimentos con Staphylococcus, el cual puede causar náuseas, vómitos severos, dolores abdominales, puede presentar diarrea y fiebre. El origen alimenticio de este pueden ser las carnes de res, ensalada de papas y huevos, pasteles con crema no refrigerados o refrigerados incorrectamente. La salmonela produce salmonelosis, la cual es la productora de diarrea, fiebre, dolores abdominales y vómitos. El origen alimenticio de esta bacteria son los huevos, aves, carne de res, leche, jugos, queso, frutas y verduras crudas contaminadas. Después encontramos la Escherichia coli. La infección por la E. coli es causante de diarrea acuosa, dolores abdominales y vómitos. Su origen alimenticio es el agua o alimentos contaminados con excrementos humanos. Luego tenemos al Clostridium perfringens. Esta es una bacteria que está presente en los suelos, el polvo, aguas residuales, tracto intestinal de animales, y esta crece solamente en presencia de poco o nada de oxígeno. Esta bacteria puede generar diarreas, dolores causados por gases, y su origen alimenticio son los alimentos dejados por largos periodos a temperaturas ambientales. Esta es destruida al cocinar, pero a veces algunas esporas pueden sobrevivir. Después tenemos a la bacteria Shigella. Esta produce shigellosis, puede provocar diarreas con sangre y mucosidad, fiebre, calambres estomacales, escalofríos y vómitos. Su origen alimenticio son las ensaladas preparadas por personas con higiene personal pobre. Luego tenemos a la Listeria monocytogenes. Esta provoca fiebres, escalofríos, dolor de cabeza, algunas veces malestar estomacal, abdominal y diarreas. Su origen alimenticio son las salchichas, las carnes de fiambrería, embutidos, fermentados o secos y lácteos. Y por último tenemos a la Campylobacter jejuni. Esta puede generar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, seguida con diarrea, algunas veces con sangre, dolor abdominal y náuseas. Su origen alimenticio son el agua, la leche cruda, las carnes crudas o sin cocinar, y aves y mariscos contaminados. Bueno, para continuar con la explicación, yo le voy a hablar un poco de los métodos de diagnóstico para las enfermedades de transmisión alimentaria. Para empezar, vamos a tener que tener como base antecedentes detallados. Eso quiere decir que tenemos que saber el tiempo en el que el paciente estaba enfermo, los síntomas que presenta, los alimentos específicos que haya consumido y el estado de estos alimentos. O sea, si sabemos de qué procedencia es mucho mejor.
vamos a presentar diferentes tipos de métodos de diagnóstico. Por ejemplo, tenemos exámenes sanguíneos, coprocultivos, y también tenemos lo que son microscopías, ¿no? Para empezar, tenemos lo que son la prueba de huevos y parásitos. Esto va a consistir en la búsqueda, como lo dice el mismo nombre, de huevos y parásitos en la misma muestra de heces. Cuando nosotros hacemos el análisis y nos sale negativo, el resultado significa que no vamos a presentar infección parasitaria, o también se puede significar de que no van a haber suficientes parásitos para ser identificados en la muestra, pero eso no quita una posible infección. Y un resultado positivo, la ventaja de esta prueba es que nos va a mostrar el tipo y el número de parásitos que tenemos, y además confirma la infección, ¿no? Luego tenemos el cultivo bacteriano, que es de muestra de materia fecal. Vamos a tener que, por ejemplo, Shigella, E. coli y otro tipo de bacterias las podemos cultivar en el agar MacConkey. Por ejemplo, la Listeria monocytogenes, que lo han mencionado anteriormente, lo podemos cultivar en el agar de Bilis esculina, y vamos a ver la presencia de esta bacteria a través de esas coloraciones negras que se observan en la imagen. Y, por ejemplo, para el diagnóstico del Campylobacter jejuni se usa el agar CCDA, y aquí vamos a comprobar el crecimiento de esas bacterias por los puntos blancos que se dan en diferentes zonas del agar. Este tipo de muestras mostrarían un cultivo positivo. A ver, si queremos prevenir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no nos suceda? Higiene, lavar siempre los alimentos bien, sea con agua caliente, o diluir un poquito de cloro en el agua y lavar así los vegetales, las verduras, las frutas. Alimentos seguros. Tenemos que estar seguros de la procedencia por ejemplo, de la carne, de las verduras, que sean de precamales, que cumplan con todos los requisitos veterinarios, con animales sanos. También tenemos que cocinar completamente el alimento. No es conveniente, por ejemplo, comer las carnes medium rare o así, porque usualmente el centro de la carne suele estar crudo, y esto puede facilitar el ingreso de alguna bacteria o parásito a nuestro organismo. Temperaturas seguras. Esto quiere decir, por ejemplo, temperaturas altas van a matar a las mayorías de bacterias y parásitos que puedan estar en el alimento, previniendo así que estas entren en nuestro organismo. Tratamiento. Vamos a ver dos tipos de tratamientos. El reemplazo de líquidos perdidos. Esto es para cuando tenemos casos de diarrea persistente junto con la intoxicación alimentaria. Deben reemplazarse los líquidos y los electrolitos que perdemos por esto. Por ejemplo, un buen sustituto es el Gatorade, es una bebida energética. Y también los antibióticos. Cabe resaltar de que esta última opción tiene que ser prescrita por un médico y no tiene que ser tomada por el paciente automedicándose, por ejemplo, porque esto puede generar resistencia a diferentes antibióticos si es que no estamos tratando ante alguna bacteria, sino un parásito, ¿no? Gracias.